Bueno, mis hermanos, vamos a recibir el consejo que viene de Dios, la poderosa palabra. Este año el Señor ha puesto en mi corazón que a su inicio, en el mes de enero, la palabra que se comparta tenga que ver con la palabra rema del año. El Señor ha puesto en mi corazón desde el año pasado que este es año de fruto abundante. Y fue así como el domingo pasado inicié compartiendo acerca de preparar la tierra, porque antes de que llegue el fruto, la tierra que es nuestro corazón tiene que ser preparada. Y el Señor nos llevaba a mirar que si hay espinos, hay que quitar esos espinos, todo lo que impida que la tierra produzca su fruto. Y el jueves pasado les compartí acerca de 5 enseñanzas, fue bien especial la enseñanza que di el jueves, porque allí el Señor nos muestra a través de su bendita palabra de que Él desea que su pueblo sea bendecido. Ese es el deseo de Dios. De hecho, para eso sacó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, para llevar a la tierra de la sobreabundancia, a una tierra que fluye leche y miel. Nosotros lo aplicamos a nuestro contexto, a una vida abundante. Y les hablaba de 5 enseñanzas que el pueblo de Israel debía hacer para que tomaran la plenitud de toda esa tierra que Dios les había prometido. ¿Qué les quiero compartir hoy? El título tiene: no te desenfoques del fruto abundante. Mantengámonos enfocados. Cuando hablamos de enfoque, le podemos preguntar a un fotógrafo, ¿no? ¿Qué es enfoque? O sea, tomar bien precisa la imagen de tal manera que cuando se dé su resultado no quede movida. Así también nosotros debemos enfocarnos en este año, y eso es lo que les quiero compartir. ¿Cómo hacer para mantenernos enfocados? Que nada nos vaya a distraer, ninguna situación, por muy difícil que parezca, nos aparte de lo que Dios nos ha prometido. Y vamos a mirar en Números capítulo 13, versículo 23. Y vamos a leer el versículo 24. Dice así: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Vamos a pedirle a Dios que hable, que el Espíritu Santo me use. ¿Cuántos quieren eso? ¿Van a orar por mí? Porque, hermano, no crea esto, o mejor no digo no crea, va bien, créalo. Es más bien así, créalo, pero esto es una responsabilidad muy grande. Yo siento temor de Dios cuando estoy aquí. No lo hago por profesión así que me la sepa, no. Yo siento respeto hacia las cosas de mi Señor. Por eso, entre todos aquí, soy el más necesitado. ¿Oran por mí? Señor, te pido que me uses, por favor, Señor. Espíritu Santo, ponga las palabras en mi vida, Señor. Que, Señor, seamos edificados, Señor. Grandemente edificados por tu palabra, mi Señor. Me cubro con tu sangre preciosa, Señor. Y declaro que aquí hay un ambiente, Señor, que está preparado por tu Espíritu. Que la tierra, Señor, ya tú la has preparado, está abonada la tierra, Señor, para que al caer esta semilla, que es tu palabra, produzca fruto, Señor, fruto abundante. De tal manera, Señor, que este año, Señor, como lo has dicho por tu palabra, hayan los cambios, Señor, que tú quieres que nosotros tengamos como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que Dios
con el pueblo judío hizo una labor muy especial, pues ya la hemos escuchado, y fue que lo sacó de Egipto. Y como Moisés como líder hizo una labor muy importante con el pueblo judío. Y dice que ellos vieron los milagros de Dios, porque ya ustedes saben que el Señor los sacó por medio del mar y estuvieron en el desierto. Bueno, toda esa historia yo creo que ya la conocemos, pero ahora ya están a vísperas, ya están digámoslo así, a cortos meses de entrar a tomar posesión de la tierra. Y el Señor a través de Moisés les hace unas recomendaciones de lo que ellos debían hacer. Ya el Señor viene, de esas recomendaciones les compartí el jueves pasado, pero ya el Señor viene y le dice a Moisés: bueno, Moisés, escoge de cada tribu un príncipe y me los traes aquí porque ellos van a ser enviados a hacer un reconocimiento de la tierra, a la tierra que el Señor nos ha prometido. Entonces, de cada una de las tribus de Israel escogieron un príncipe. Cuando hablamos de un líder importante, especial, que era el hijo del jefe de familia de esa tribu. Vinieron ante Moisés y Moisés, conforme Dios lo iba guiando, les dio las instrucciones de lo que ellos tenían que hacer. Dentro de las instrucciones que Dios dio a Moisés y que le transmitió a estos príncipes, era que dentro de las cosas que ellos iban a mirar, se trajeran algo que indicara que esa tierra realmente era como Dios se los había prometido, que era una tierra próspera, una tierra fructífera. Es lo que dice acá en estos versículos. Dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y dice: y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Aquí dice que ellos cortaron ese racimo, que era tan grande que hubo que cortar un palo. Imagínese usted cómo serían de grandes esas uvas, que se lo montaron al hombro, un solo racimo. Me parece impactante esto. Y vienen ante Moisés después de haber reconocido la tierra y les dicen: aquí está. De las cosas que vimos, mire, ese racimo. ¿Cuál era el objetivo de traer ese racimo o esa evidencia? Esto era lo que mostraba no solamente ante ellos como príncipes que habían ido, sino ante toda la asamblea de Israel, que Dios lo que les había dicho era real, o sea, que sus promesas eran reales, que la tierra era una tierra próspera, porque solo un racimo, pues era para que ellos quedaran: Dios mío, tremendo. Si esto es un solo racimo, esa tierra es espectacular, y más ellos que venían del desierto. Era increíble todo esto que ellos estaban viendo allí, pero era una cosa increíble, digámoslo así, en la parte humana, pero creíble para las personas de fe. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros esto? Que nosotros, como el pueblo judío, nosotros también hemos visto o hemos tenido evidencias de que nuestro Dios lo que dice lo cumple. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto o hemos tenido la oportunidad de ver evidencias que uno dice: realmente esto que pasó conmigo, esto únicamente lo hizo fue
el Señor. ¿A cuántos nos ha pasado así? Pregunto una vez más, de pronto algunos no me han entendido. ¿Cuántos tenemos evidencias de la existencia de Dios? Segundo, ¿cuántos tenemos evidencias de que nuestro Dios es grande y poderoso? ¿Hemos visto milagros o no? Su misma vida es una evidencia. Porque mire usted quién era antes. Mire si usted solito, párese frente al espejo y usted dice, de verdad yo soy una evidencia de que Dios es grande. ¿Cómo era yo? De cabeciduro. Y ahora yo, el cambio que he dado, tremendo, la familia que tengo, nosotros mismos somos una evidencia de que nosotros adoramos a un Dios que es grande y poderoso. Amén, hermanos. Ahora, Dios únicamente no quiere que nosotros miremos evidencias. El Señor quiere que nosotros disfrutemos de la plenitud de la tierra. Es decir, el Señor este año 2023 quiere que su iglesia disfrute de la plenitud de su bendición. Por eso es la palabra, el año del fruto abundante. Porque ellos no podían conformarse únicamente con el racimo que trajeron. Era solamente una evidencia, y vengo a decirle a usted en esta mañana de parte de Dios que lo que ha sucedido en su vida, hermano, hasta aquí solamente han sido evidencias, porque lo que Dios quiere hacer es poderoso en su vida, en su hogar, en su familia, en su economía. Es decir, Dios lo quiere hacer todo, que disfrutemos de todo, que no nos conformemos. Hay una canción por allí muy bonita. Cada vez que la escucho me ministra mucho, donde dice, he probado y quiero más. He visto la gloria de Dios todos estos años, obviamente, en mi vida, en mi hogar, en mi ministerio. Pero el Señor me dice por tu palabra, Carlos, yo tengo más para ti. Yo vengo a decirle a la iglesia, Dios quiere más para esta iglesia, Dios quiere más para tu vida, para tu familia, para tu economía. El Señor quiere mucho más. Pero se necesita un ingrediente que solamente hubo en dos de estas personas que fueron a reconocer la tierra, en dos de estos príncipes. Se necesita fe. Se necesita la fe que hubo en Caleb y la fe que hubo en Josué. Esa fe es la que nos va a mantener enfocados. Si nosotros nos quitamos de la fe y nos colocamos en el propósito de razonar las cosas, no pasa nada. Debemos enfocarnos por la fe y creer que si el Señor lo hizo en mi vida, en esto lo hará en lo demás. Amén. Que el Señor tiene el control de todo, y lo que Dios quiere hacer son cosas extraordinarias, sobrenaturales, poderosas, porque Dios quiere que nosotros como iglesia seamos un testimonio para los incrédulos. Porque la gente incrédula tiene temor y algunos se están programando para su peor año. Y yo he escuchado inclusive comentarios, este año terrible, eso va a ser duro, la inflación es cada vez más fuerte, lo que está pasando en el mundo, las catástrofes naturales, todo esto está trayendo una cantidad de situaciones, pero hay que entender, hermano, que sobre nosotros habita el poder de Dios. Salmo 91. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros tenemos la cobertura de nuestro Dios. Amén. Y si usted mira en la Biblia, usted se da cuenta que el pueblo de Israel era cada vez más prosperado cuando había crisis.
Es decir, en las situaciones más difíciles de Israel, el Señor se mostró como el Todopoderoso para ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, darnos fruto abundante para que digan los demás: ha hecho Jehová Dios grandes cosas en medio de ese hogar, en medio de esa persona, en esa iglesia. El poder de Dios se ha manifestado y así correrá el nombre del Señor y dirán: vamos a esa iglesia porque allí hay bendición. Nosotros somos una casa de vida abundante. Somos una iglesia bendecida por el Señor. Nuestras familias son bendecidas por el poder de Dios. Por eso debemos tomar la palabra y no podemos desenfocarnos. Mantengámonos conectados por la palabra de Dios como lo hizo Caleb y Josué. Vamos a mirar Números 14:24. Números capítulo 14, versículo 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Aquí dice el Señor, yo creo que entendemos muy fácil la palabra: por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Y qué otro espíritu había en Caleb y hubo en Josué? Un espíritu de fe. Fueron personas que le creyeron a Dios, que no se dejaron desenfocar como los 10 restantes. Y dice: y decidió ir en pos de mí. ¿Qué hizo Caleb? Decidió obedecer a Dios. Decidió mantenerse enfocado. Josué y Caleb dijeron: no nos vamos a dejar distraer por los que estos dicen. Mantengámonos nosotros enfocados. Mantengámonos ahí en lo que Dios nos ha dicho. Se dijeron ellos ahí, Josué y Caleb. Mientras que los demás se desenfocaron y se perdieron del privilegio de tomar la plenitud de la tierra. Hermanos, no podemos perdernos de los privilegios por dejarnos desenfocar. Mantengámonos concentrados en lo que el Señor nos está diciendo por su palabra, porque Dios no puede ayudar a los que no quieren creer. Él tiene respeto por el libre albedrío, por la voluntad. Nosotros somos los que decidimos por la fe si las cosas que Dios ha prometido se cumplan o no se cumplan. Somos nosotros, debemos enfocarnos, creerle al Señor y no permitir que otras cosas nos muevan de la fe. La fe significa no ver lo que es visible, sino creer que Dios es todopoderoso. La fe significa ser obedientes, aunque no podemos ver los resultados. Es decir, mantenernos como Caleb, como dice aquí la palabra, decidió ir en pos de la obediencia, de mantenerse ahí en el propósito de Dios. Entonces les quiero compartir 3 aptitudes que si los ponemos en práctica nos van a ayudar a conquistar, a recibir el fruto abundante. Y estas aptitudes las vamos a tomar de la vida de Caleb y de Josué. ¿Qué hicieron ellos para ellos disfrutar de la plenitud de la tierra? Para que nosotros también, tomando esto como ejemplo, digamos: yo no voy a cometer los errores que cometieron los demás. Yo quiero mantenerme en un espíritu de fe, de confianza, de dependencia de Dios, y no voy a dejar que situaciones adversas, que aún pensamientos con los cuales estoy batallando, me aparten a mí de lo que el Señor me ha prometido. En primer lugar, yo quiero que tenga en cuenta esto, que es muy importante. Primero, mira los problemas como oportunidades. Dice en Números capítulo 13, versículo 30 y 31. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron:
no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Nótese que aquí Caleb dice que hizo callar al pueblo. Cuando ellos empezaron a hablar mal de la tierra y a decir cosas negativas, que allá no habían gigantes, que ante esas personas ellos eran como saltamontes o como langostas, es decir, ellos se sentían mínimos ante esa gente que vieron en esa tierra. Y vienen con esas malas noticias estos 10 príncipes y vienen ante Moisés y está toda la asamblea de Israel allí reunida. ¿Por qué? Porque ellos estaban como a la expectativa de lo que ellos iban a traer como noticia. Y cuando ellos comienzan a declarar todas estas cosas negativas, Caleb se pone en pie y le dice: calle la boca, cállese. Eso que ustedes están hablando, eso es negativo. Y comienza a sacar su propio discurso. Mis hermanos amados, nosotros debemos ver los problemas como oportunidades. ¿Por qué? Porque si nosotros nos concentramos en Dios, en el Dios de los problemas, en el Dios que es todopoderoso para resolver mis conflictos, eso me mantendrá a mí enfocado para recibir el fruto abundante que Dios nos ha prometido. No se concentre en lo negativo, por favor. No mire las circunstancias y no se deje oprimir por el enemigo. Manténgase ahí, firme en la fe, confiado como lo hizo Caleb y Josué. Dígale al Señor: Señor, estas cosas me están hablando un lenguaje que es contrario a lo que yo he creído, pero me levanto en el poder del Espíritu Santo y yo declaro, Señor, que tú me vas a conceder tal como lo has prometido. Usted tiene evidencias del poder de Dios. Ahora me dijeron que tenían evidencias. ¿Sí las tienen o no las tienen? Pues si el Señor ya lo hizo en algo, también lo hará. Si el Señor lo hizo en uno de tus hijos, lo va a hacer con todos. Yo quisiera escuchar ese amén de todos. Si el Señor lo hizo en una oportunidad, cuando te viste sin empleo y el Señor te proveyó, pues el Señor esta vez lo hará de una manera sobreabundante. Así que no temas, concéntrate en las promesas de Dios. Dios ha prometido y Él lo hará. ¿Acaso nosotros adoramos un Dios que miente o que nos deja con los crespos hechos? El Señor no avergüenza a su pueblo, el Señor cumple su palabra. El Señor es fiel a lo que ha dicho. Necesitamos mantenernos ahí al pie del cañón como lo hizo Josué y Caleb. Miremos los problemas como que esta es mi oportunidad. En esta situación veo veo algo grande. Esta situación, Dios se va a manifestar. ¿Qué tal que estas dos personas se hubieran dejado mal influenciar? Hermano, lamentable la situación. Pero gracias a Dios por personas que la Biblia nos muestra, registros de personas de fe. Los 10 espías olvidaron que Dios ya lo sabía o ya les había mostrado evidencias. Josué y Caleb recordaron quién era su Dios. Preguntémonos en esta mañana aquí como a manera personal, ¿qué tan grande es nuestro Dios? A ver. ¿Habrá algo que le quede grande a Dios? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Todo es posible, ¿cierto? Se puede. Sí se puede. Así se puede. Aquí en la tierra hay muchos que dicen no se puede. Hay muchos como los espías, estos 10. Hablemos de los 10, los que vinieron con un lenguaje negativo. De pronto usted tiene de esas personas en su propia familia. Porque es que hay algunas familias donde hay unos que son negativos. Desde que se levantan están ahí quejándose, renegando. Cuando usted se sienta rodeado de gente negativa, usted en su mente cancele eso.
Y digan, yo le creo a Dios, yo voy en pos de Él. Yo he creído que mi Dios me ha prometido y Él lo va a hacer. Y comience usted allí mentalmente, no se deje mal influenciar. No se deje mal influenciar. Porque la batalla que nosotros los cristianos tenemos está en los pensamientos. Esta semana escuchaba yo a un pastor que se llama Joel López, creo que es venezolano, él predica mucho por enlace. Él decía que hay dos ventanas de los pensamientos, que es lo que escuchamos y lo que vemos. Lo que escucha y lo que usted ve es lo que se registra en el pensamiento. ¿Sí? Recuerde que la fe contradice la razón. Si usted hay cosas que se pone a razonarlas, usted, como dicen, muere loco. Muere loco, ¿por qué? Porque eso no está de acuerdo al lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es un lenguaje de fe. ¿Sí? En estos días, como ustedes saben, mi hija está en Estados Unidos y quise comunicarme con la familia en donde ella está. Y ellos me hablaban en su lenguaje y yo no les entendía. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Decirle a mi hija, interpréteme por qué. Ese no es mi lenguaje. Yo creo que así hace Dios también. Si le hablamos en un lenguaje a Dios que no es de fe, el Señor dice, no le entiendo. Porque usted está metido en su razón, en sus pensamientos, eso yo no lo entiendo. Hábleme en mi lenguaje. Y el lenguaje de Dios es el lenguaje de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces debemos, hermanos, subir nuestro nivel de fe y creer que nuestro Dios está por encima de nuestras circunstancias. Segundo, ¿qué debemos hacer para mantenernos enfocados? En segundo lugar, debemos declarar lo positivo y desechemos cosas negativas. Dice Números capítulo 13, versículos 32 y 33. Y hablaron mal de entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anab, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. ¿No les parece que yo leyendo este pasaje? Porque el texto dice, y éramos nosotros a nuestro parecer, como langostas. En la otra versión dice como grillos o como saltamontes. Así les parecíamos a ellos. Mire que cuando uno tiene una baja autoestima, uno transmite lo que uno se considera ser. Si usted se considera ser grillo, eso transmitimos. Si tenemos mentalidad de grillo, hermano, transmitimos mentalidad de grillo. Porque eso ellos dicen, éramos nosotros, y dice a nuestro parecer, pero no era el parecer de Dios. Digan conmigo, al parecer de Dios, yo soy una persona muy valiosa. Amén. ¿Cómo nos mira Dios? ¿Como grillos? No, somos valiosos. Somos su pueblo. La Biblia dice que somos nación santa, pueblo escogido por Él. Somos un pueblo especial.
Por eso nosotros debemos colocarnos en esa posición. Tenemos que cambiar la mentalidad, por favor, amados hermanos, cambiar la manera de pensar, colocarnos en ese lugar de especial de Dios, porque a veces decimos, venimos a Dios, pero seguimos con la mentalidad de atrás, con la mentalidad de Egipto, con la mentalidad de esclavitud. No, usted era esclavo, yo era un esclavo, pero ahora somos hijos del Rey, ahora somos príncipes del pueblo de Dios. Ya no somos esclavos. Hay la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar. Aquí dice, hay que dejar, como lo acabé de mencionar, esas palabras negativas. Y dice que ellos hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Imagínense, hermano, traen un racimo. Traen un racimo de uvas que no podía uno solo. Dos, inmenso. Vienen con el racimo, se lo ponen a Moisés ahí y hablan mal. Como dicen por allí, van para el cielo y van llorando. Eso pasa a veces con el pueblo cristiano. Dios nos ha mostrado evidencia, Dios se ha mostrado en su misericordia, Dios ha perdonado nuestros pecados, Dios ha hecho milagros con nuestras vidas, con nuestras familias, y aún manejamos lenguajes que no glorifican a Dios. Hay que desechar ese lenguaje negativo. Tenemos que hablar el lenguaje de la fe, el lenguaje de decir sí se puede en el nombre del Señor. Dios está conmigo, Dios es mi fortaleza. Levantémonos cada día con la mejor actitud, declaremos palabras de bendición. Decía el pastor Joel López que si nosotros nos vamos a dormir con pensamientos negativos, si nos vamos a pensar cosas allá, hermano, que generan temor, al otro día se va a levantar igual, se va a levantar más negativo que la noche anterior. Pero si nosotros nos vamos a dormir con pensamiento de fe, glorificando a Dios, diciendo, Señor, gracias, gracias porque hoy ha sido un día de bendición para mi vida, y nos levantamos al otro día con la mejor actitud allí de fe, de creerle a Dios, de declarar la palabra de Dios, conforme lo que declaremos, así va a suceder, amados hermanos. Así va a suceder, los milagros van a suceder. ¿Dónde está el problema? Está en nuestras palabras. ¿Por qué muchas veces usamos palabras negativas? Porque nos dejamos mal influenciar de los 10 espías. Repito, esos 10 espías pueden estar aún en su propia casa. Empiezan, no, ¿qué va? Usted yendo a esa iglesia y mire, las cosas siguen iguales, nada cambia. Hermano, cúbrase con la sangre de Cristo. Diga, ay, Señor. Por eso usted tiene que mantenerse conectado con personas de fe, con personas que levanten a usted el ánimo, que oren por usted. Porque si usted también, hermano, busca como consejero un aburrido, dígame, un aburrido, una persona que le falta la fe y usted hoy le busca como consejero, entonces ¿qué le va a inyectar? Le va a inyectar esa incredulidad, sale usted deprimido ya. Redódese de gente de fe, que oren por usted, que le inyecten palabra de fe. Josué y Caleb no se dejaron inyectar de esos 10 y aún del mismo pueblo, porque todos fueron mal influenciados. No se dejaron inyectar de esa incredulidad, sino que se mantuvieron firmes, se mantuvieron enfocados, se mantuvieron hablando un lenguaje de fe. Amén. ¿Lo hacemos este año? Gloria al Señor. Bueno, los que me dijeron amén, bendito sea Dios. ¿Y los demás? ¿Qué pasa? Este es un mensaje para todos nosotros, hermano. Es un mensaje sencillo, que si usted no lo coge, imagínese, se lo estoy explicando como con compotas. Como cuando a un bebé le están dando compotas. Si no la coge, imagínese. ¿Qué cambiar es el lenguaje? Mire el que está a su lado, dígale, este es año de cambios. Hay que cambiar en la casa, hay que cambiar en el trabajo. Ay, es que está lloviendo. Qué pereza, está lloviendo. Y al otro día amanece siendo sol. Uy, ese solazo, qué maluco ese solazo. Hay gente que vive quejándose por todo. Seamos agradecidos.
Gloria al Señor. Ya voy terminando. Tercero, ya con este termino, este punto. Dice, deja el temor, ten fe y sé valiente. Números 13, versículo 31 y 33. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anab, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Tremendo. Ay, a mí la palabra, hermano, qué maravilla. Debemos dejar el temor. Ellos cuando pasaron reconociendo la tierra, dice que ellos se concentraron en los gigantes. Dice, aquí esta parte me gustó, quiero leerla. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, imagínense, les metió a la cabeza. Como los vieron esos, dicen que eran como de la línea de los filisteos, ¿no? Porque los filisteos, ya ustedes se acuerdan de Goliat, era un grandulón ahí, era raza así de gigantes. Y ellos empezaron a jugar ahí. Mirando esos gigantes, esa gente es terrible. Y yo me imagino que caminaban así como Goliat, grandotes, y ellos ahí metidos, hermano, entre esa gente. Y la mentalidad de ellos, el temor, comenzó a apoderarse. Se los van a tragar. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Ustedes son grillos frente a esos. Y así nos pasa a veces, el miedo se apodera de tal manera que el Satanás toma control de nuestros pensamientos y nos sentimos como impotentes, como que yo qué hago. Hay personas que se sienten así, asfixiadas, y yo qué hago, Dios mío, y hasta se angustian, se desesperan, pierden el control porque al tener esos impulsos emocionales ahí reprimidos, entonces se enojan con facilidad. ¿Por qué? Porque dicen, ¿yo qué hago en esta situación? Así se encontraban ellos en ese tiempo frente a esos gigantes. Y sabe, el enemigo los influenció con temor. Se les olvidó todo lo que Dios les había prometido. ¿Por qué el Espíritu Santo puso en mi corazón que la palabra profética que el Señor puso en mi vida el domingo pasado quedara grabada? Ahora me estoy dando cuenta. Imagínense aquí. Siento de parte de Dios que el Señor me puso a que grabáramos eso como una evidencia de lo que el Señor quiere hacer este año. Amén. Que quede una evidencia en esta iglesia de que Él cumple lo que dice. Nosotros debemos dejar el temor. Hermano, es tiempo de asumir retos. Retes en el nombre del Señor. Esta mañana les compartí aquí a los muchachos del grupo de alabanza. No se conformen a este siglo, sufran un cambio, una transformación, una metamorfosis en sus pensamientos. No se conformen, tenemos que romper con áreas de nuestra vida, áreas como límites donde
el enemigo no te deja pasar de ahí, como que usted intenta salir de la zona de confort y llega hasta un punto y como que no es capaz. Usted en el nombre del Señor tiene que decirse a sí mismo, por la fe, en el nombre del Señor, de yo rompo mis propios límites en el nombre de Jesús. Y lo voy a romper en mi vida personal, lo voy a romper en relación con mi esposa. Voy a salir de esa zona de confort, voy a salir porque hemos caído en una monotonía en nuestra relación. Yo tengo que sacar algo especial este año. Voy a dedicar más tiempo a mi familia, voy a compartir más con mi esposa, voy a hacer algo diferente en mi familia. Cosas que no había hecho antes las voy a hacer este año. Tenemos que proponernos en el nombre del Señor. Económicamente yo no había hecho un ahorro. Este año me voy a poner en el propósito de hacer un ahorro en mi área financiera. Me voy a poner en el propósito de esa casa propia, de esa casa soñada que el Señor me ha dicho que me va a entregar, y comenzar, hermano, a hacer cambios, porque si no hay cambios es porque usted no ha querido salir de la zona de confort, y Dios no va a hacer lo que quiere hacer si usted y yo no cambiamos. Tenemos que cambiar para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Dios está solícito por su pueblo. Yo veo al Señor diciendo, yo quiero hacer tantas cosas con mis hijos, los quiero bendecir de esta manera, los quiero hacer de esta otra, así como al pueblo de Israel. Cuánto el Señor no quiso, hermano, que ellos disfrutaran de esa tierra. El Señor se lo prometió a través de Abraham, a través del mismo Isaac. El Señor prometió eso a través de los profetas. El Señor sacó a Moisés, lo sacó de allá, siendo también un esclavo, y lo pone como líder. Vaya, Moisés, vaya, lleve a mi pueblo, tomen la tierra prometida. Yo les he prometido. Yo no los quiero ver en esa vida de esclavitud. Yo no los quiero ver así deprimidos. Yo no los quiero ver en el desierto todo el tiempo. Yo quiero que ellos disfruten de la plenitud de la tierra. Pero lastimosamente 10 malinfluenciadores llegaron a último momento y comenzaron a transmitir cosas negativas, y solamente 2 se mantuvieron enfocados. Josué y Caleb no perdieron la fe, se mantuvieron enfocados, y fueron las personas que Dios usó para que pudieran tomar esa tierra. El Señor en esta mañana nos dice por su palabra, Él quiere que esta iglesia, como Dios nos dio esa palabra rema, vida abundante para las familias de esta iglesia, una vida próspera, una vida con la presencia de Dios, una vida llena del Espíritu Santo. El Señor nos quiere llevar para que el mundo se dé cuenta, la gente se dé cuenta que Él es el Rey de esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que aquí cambiar la manera de pensar. Si no renovamos nuestros pensamientos, no va a pasar nada. Nos podemos quedar en el 2024, 2025, y llega el tiempo donde nos fuimos de esta tierra y pasó sin pena ni gloria, no pasó nada. Pero declaramos en el nombre del Señor que este año pasarán cosas poderosas. Daremos testimonio de esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tenemos un Dios grande y poderoso? El mismo Dios del pueblo de Israel es el mismo Dios de nosotros, al cual nosotros aquí adoramos. A Él sea el honor siempre y la gloria por siempre. Colóquense de pie, mis hermanos.